Un placer, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Sergio, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. Y un tema que, si bien es muy actual, tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Desde ahí podemos empezar hablando. Sin lugar a dudas, todo es historia, diría un viejo historiador argentino. A mí me gustaría comenzar con algo que me dijo un profe que tenía en la facultad, el profe de Historia Contemporánea, el profe de Brizuela, que él decía que todas las islas en un contexto de guerra se convertían en un gran portaaviones, que era imposible de hundir. Bien, desde ese punto de vista y desde eso que me explicaba el profe en aquella época cuando era estudiante, me propuse pensar esta cuestión del Taiwán de hoy y de cómo él mismo se ha convertido en una piedra en el zapato geopolítico y de la política internacional del mundo junto a Ucrania, no en la misma medida, pero sí en un proceso complejo que puede generar algunas rispideces entre Oriente y Occidente. Esta situación y esta visita de Pelosi que ha sido, bueno, considerada como una provocación, ¿por qué es considerada así por China? A ver, lo ideal sería entrar un poquito rápidamente en la historia de lo que es Taiwán. Taiwán se ubica en el mar de la China, en un punto estratégico entre las Filipinas, Japón y China propiamente dicha, y la entrada a todo lo que es el sudeste asiático con Vietnam, la India, Laos, etc. Taiwán ha sido una isla que fue en la prehistoria habitada por pueblos polayos y polinésicos. Luego fue ocupada en el primer proceso de expansión del mundo por españoles, portugueses y holandeses. Los portugueses van a ser quienes le van a dar un nombre que está muy cercano a la República Argentina, porque esa isla en un momento se llamó Formosa. ¿Está bien? De la misma forma que Formosa, la provincia que nosotros tenemos hoy en día. Y Formosa es una latinización del concepto que significa hermosa. Así que la Formosa taiwanesa con la Formosa argentina tienen que ver esto, con la hermosura. Y fíjate que la Formosa argentina está justamente cerca de lo que fue el Imperio Lusitano o el Imperio Portugués, por decirlo rápidamente. Después esa misma isla, China volvió a tener influencia sobre la misma, pero la pierde a finales del siglo XIX en una guerra contra Japón. Y desde ahí la isla está en poder de Japón hasta 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial. La isla es recuperada por China y dentro del proceso de guerra civil que se da en Chile entre 1945 y 1949, Taiwán obtiene su independencia, entre comillas, porque el nombre actual es República de China. La isla se llama República de China porque concentra al sector nacionalista que pierde la guerra civil en China y migran hacia ese lugar. En ese lugar se funda el Partido Nacionalista Chino, que es el Kuomintang, representado por el general Chiang Kai-shek. Desde 1945 hasta 1996, el régimen que dominó a Taiwán fue el del Kuomintang y con toda la familia de Chiang Kai-shek en el poder. Recién en 1996 se abren las elecciones y se modifica la Constitución y recién en el 2000 hay elecciones democráticas. O sea que si pensamos un poquito y cuando pensamos en China como un régimen autocrático, el otro sector, que fue el sector nacionalista, que teóricamente representaba a Estados Unidos o a Occidente, también mantuvo un gobierno autocrático hasta no hace más de 20 años. Bien, Pelosi lo que teóricamente ha hecho y ha ido a hacer a Taiwán es justamente defender a esos gobiernos que están en contra, vuelvo a usar las comillas, de las autocracias en el mundo. China, teóricamente para Estados Unidos, es una autocracia, pero aquí también se vuelve otra vez compleja la explicación. Porque Estados Unidos, desde la ida de Nixon a mediados del 70 a China, reconoce una sola China. Está bien, para la política norteamericana hay una sola China. Taiwán no es reconocida como tal. Y uno se pregunta entonces, ¿qué hace Pelosi en Taiwán? Bien, Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entendiendo que hay una división de poderes en Estados Unidos y como esa división de poderes incluye a todos los países republicanos, ella tiene la autonomía de representar a Estados Unidos sin tener que pasar por el Ejecutivo. Por ende, cuando ha ido a Taiwán, ha ido justamente con esta finalidad política. Y Pelosi ya tiene algunos antecedentes de esta cuestión de defender las democracias. En el año 91 estuvo en la plaza de Tiananmen
un cartel en contra del régimen chino. Lo que a uno da a pensar es si Pelosi tiene conocimiento de esta cuestión autocrática que Taiwán mantuvo desde 1949 hasta el año 1990, que el régimen del Kuomintang dominó de una forma autocrática y violenta la isla, con el solo hecho de oponerse a China por oponerse. Seguro. Ahora, Maxi, también me llama mucho la atención cómo, por lo general, viniendo de Estados Unidos, viniendo de China o de otro país, siempre aparece esto de aplicar sanciones y realizar algún tipo de ejercicio militar. Acá no se ve si es democracia o no. Digo, el accionar siempre es igual por parte de distintos países. Yo creo que hay un término que lo hemos usado y que me gusta mucho para estas cuestiones, que es dialogar con el revólver en el escritorio. ¿Está bien? A ver, si uno piensa en Taiwán y en el lugar en el que está, Taiwán forma parte de los 4 tigres del sudeste asiático, junto a Hong Kong, junto a Hong Kong, no me voy a acordar ahora, bueno, forma parte de esos 4 tigres asiáticos, Singapur es el otro, y Taiwán, y me queda uno. Forma parte de esos 4 tigres asiáticos y forma parte del símbolo de Occidente en Oriente. Si uno ve todo lo que es el sudeste asiático y piensa en Laos, piensa en Vietnam, piensa en Corea del Sur, ahí está el 4º tigre, en Corea del Sur, uno piensa en Corea del Norte, en China, es un caldo de sectores comunistas o capitalistas, etcétera, que muestran que Taiwán puede llegar a ser ese portaaviones del que empezamos hablando al principio. Entonces, perder Taiwán, lo cual China creo que no piensa en perder Taiwán, porque Taiwán a ellos les sirve como símbolo para mostrar que el régimen popular chino funciona y justamente el régimen nacionalista no funciona, porque si China quiere, toma Taiwán en menos de 24 horas, como lo hizo Rusia con Chechenia. Lo tiene como un símbolo. El problema es que cuando Estados Unidos integra ese lugar y entra en esa posición, muestra justamente esa intencionalidad expansionista que siempre ha tenido Estados Unidos sobre el Índico y el Pacífico. No olvidemos que la 7ª flota norteamericana es la del Pacífico y es la flota más poderosa que tiene. ¿Por qué? Y bueno, porque el Pacífico no tiene esa hegemonía que tiene Occidente sobre el Atlántico. Entonces hay que definir esa cuestión y tratar de que ese portaaviones, que es inundible, que es Taiwán, se mantenga siempre más cercano a las costas americanas que a las costas asiáticas. Bien, en el marco de lo que ha sido esta visita de Pelosi, hay que aclarar también y poner que la posición de la Argentina, al menos de lo que es canciller, si no me equivoco, es repudiar lo que ha sido esta visita. ¿Nos puede o puede generar esto, digo, en ese marco de preocupación, una guerra? ¿Estamos frente a un conflicto de estas 2 máximas potencias del mundo o no? Creería que no. Si Estados Unidos ha definido esta cuestión de decir de que reconoce a una sola China, le está diciendo justamente al gobierno chino que el Estado norteamericano reconoce una sola China. A mí lo que me hace pensar es cuál es la finalidad de Pelosi. Es lo que no le puedo encontrar la vuelta. ¿Sí? ¿Por qué ella va en uno de los aviones, en uno de los Air Force One, que es uno de los aviones del Estado norteamericano, aterriza en Taiwán, va en esta cuestión de los gobiernos autocráticos, en un momento extremadamente complejo, porque pensemos que en Ucrania hay un conflicto bastante problemático? Abrir otro conflicto en Asia sería extremadamente complejo. ¿Cuál es la finalidad? No la reconozco hasta ahora, pero sí entiendo que hay una intencionalidad política, geopolítica contra China directa. Eso es prácticamente innegable, porque si no, ¿por qué vas a volar desde Estados Unidos justamente hasta Taiwán, una isla que está frente a la potencia económica en ascenso más importante del mundo y que es China? ¿Sí? Yo pienso en la pandemia del COVID, pienso en la cuestión de Ucrania y la cercanía de Rusia con China, y hoy pienso lo de Taiwán. Pienso que hay una provocación, pero no termino de entender cuál es la finalidad de esa provocación. Económica. Taiwán es capitalista y forma parte, vuelvo a repetir, esos 4 tigres asiáticos: Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Es más, Hong Kong está en la entrada de China.
¿Por qué la finalidad de Taiwán? Veremos qué pasa en el futuro cercano. Seguro. Maxi, muchas gracias como siempre, ¿no? Por cada uno de los conceptos, por enseñarnos, por darnos a conocer algunos detalles muy particulares. Como siempre, estamos muy atentos a tu columna, como seguramente están todos los televidentes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a los televidentes entonces. Hasta la próxima.